Anete, creo. Jocelyn, dicen. Buenas Jocelyn. tardes. Muy buenas tardes, Jocelyn. Rebeca, bienvenida. Carito, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carito. Ya me estaba pareciendo que estabas muy seria. Súper. No, mi audio todavía. Anita, qué bien, ya está también. Silvia, bienvenida. Brian, súper. Fernanda también. Uy, estamos solo 25. Buenas noches, compañeros. Hola, muy buenas noches. José, creo que entró. Sí, Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todas, todos. Buenas noches, Claro. Luise. Hola, buenas noches, Ana Cristina. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Súper? Ya sé que con parciales, ya sé que ocupados, trabajos, un poquito de estrés, pero hoy vamos a relajarnos un poquito con el tema, ¿verdad? ¿Todos están con parciales? sí, estamos con parciales. Sí. Con parciales. Sí. Ay. Bueno, chicos, les va a ir súper bien. Una horita de distracción en otro tema para que vuelvan a sus responsabilidades y bueno, ya es viernes, mañana más seguramente tienen exámenes, ¿verdad o no? Y la Sí, siguiente semana, ¿verdad? sí, Lice, mañana no hay examen, lunes directo. Lunes directo, entonces que nos motive que ya mañana un examen más y descansan sábado, domingo vuelven a repasar para que la siguiente semana otra vez entren a su ritmo de exámenes y parciales, ¿verdad? José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola. Oye, me ponen bien bonitas sus fotos y luego se van a tomar su té. El otro día era la excusa del fútbol y ahora sigue el Hola, hola, fútbol. hola. Hay dos, creo que hay dos Josés. José Alejandro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nomás, todo positivo, por el momento. Muy bien. Hay que entrar con ese espíritu de positividad. Bueno, creo que estamos 30 participantes. Quiero darles la bienvenida a todos y todas. Muy buenas tardes. Agradecerles por su espacio, su tiempo, su predisposición a pesar del estrés de los parciales. Ustedes 100%. Adelante, vamos a seguir. Agradeciendo siempre al proyecto en el que estamos inmersos con el apoyo de la Diputación de Cáceres, ¿no? Y la Fundación Ciudadanía, quienes están haciendo posible que estemos reunidos en este espacio. Agradecer también a cada uno de ustedes, al grupo A Tiempo y al grupo de José también, que nos apoyan y estamos siempre pendientes, ¿no? De avanzar. Hoy nos toca trabajar el tema
de lo que es la, la ley 348, los tipos de violencia que hay, pero desde un enfoque de género. Antes de empezar con el tema, quiero agradecer a los estudiantes que han hecho una encuesta, 118 respuestas que hemos tenido gracias a la iniciativa de jóvenes como ustedes, que han aplicado una encuesta donde nos va a mostrar cómo se están manejando en este tema ustedes ahí en la universidad. Y quiero pasarle la voz a Carol Velasco, quien va a hacer la presentación de este resultado de esta encuesta aplicada ahí en la Universidad de San Simón y los grupos que trabajan con ustedes. Entonces, Carito, por favor, sin más, adelante y te escuchamos. Estamos muy atentos a tu presentación. Muchas gracias, Ceci. Permíteme, voy a compartir pantalla, si me permites. Está inhabilitada la opción ahorita. Por favor, Heidi, Carol, ¿le puedes...? ¿Carol Velasco? Sí, Carol Velasco. Me olvidé también dar la bienvenida al equipo de la oficina jurídica. Está Heidi Llanos, que ahora está en la parte administrativa de la parte web. No, está también Jinky, que nos acompañan cada día. Está también Gabrielita y también está Gladys y también Mónica, que va a entrar en un ratito. Adelante, Carol, por favor. Sí. Se me escucha perfecto, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, se te escucha muy bien. Ya, muy buenas noches a todos los presentes. Nosotros como colectivo universitario Tiempo y en pro de, estamos en una campaña porque estamos a tiempo contra la violencia, realizamos una pequeña encuesta para poder tomar indicios acerca de esta problemática en el ámbito facultativo. Es en ese sentido que tomamos como población muestra, se ve en pantalla, 118 estudiantes. Utilizamos un formulario de Google que hemos divulgado por las redes sociales. De estas 118 respuestas, 81.4 han sido de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 7% ha sido de la carrera de Ciencias Políticas y 1.7% de la carrera de Ciencias de Educación. De estas 118 respuestas, el 82.2% representan mujeres y el 17.8% representan varones. Las edades han oscilado entre 18 y 57 años, con mayor prevalencia entre los 20, 21 años, 25 y 27. Pero la importancia de ello radica para medir el índice de violencia en este entorno. Entonces, hicimos una pregunta básica. ¿Alguna vez sufriste violencia? De los cuales el 75.4% reportó haber sufrido violencia y solo el 24.6% no sufrió violencia. Si tu respuesta fue sí, ¿qué tipo de violencia sufriste? Les preguntamos. El 38.3% reportó haber sufrido violencia física, el 76.6% violencia psicológica y entre los más destacados, números altos, tenemos contra la dignidad un 17%, violencia de carácter sexual un 16% y violencia familiar un 23.4%, como ustedes pueden observar en la presentación. Quisimos saber en qué ámbito sufrieron violencia. En el ámbito familiar, como ustedes pueden observar, sufrió violencia un 37.2%, con su pareja un 39.4%. Pero lo que nos alarma a nosotros, principalmente como colectivo y como estudiantes, es que dentro de la universidad un 17% ha sufrido violencia. Tomamos como otro tópico si alguna vez sufrieron acoso sexual. De las 118 respuestas,
un 53.4% reportó no haber sufrido acoso sexual, pero un número bastante considerable, digo yo, un 46.6% sí lo reportó. De las personas que sufrieron acoso, el 43.5% reportó que lo sufrió en el trabajo, el 38.7% en la universidad y el 30.6% en la escuela. Un 1.6% en distintos ámbitos también lo reportó. De estas personas que sufrieron violencia, el 100% ha reportado no haber denunciado. Y obviamente preguntamos si la universidad hace o coadyuvó en algún acompañamiento con la denuncia o contra la violencia que se perpetra. El 91% dijo que no y solo un 8.3% reportó que sí. Hicimos otra pregunta para averiguar si algunos de estas personas actualmente vive violencia. El 93.2% reportó que no, pero un 6.8% de las personas encuestadas reportó que sí vive violencia. Pero lo que me alarma es la siguiente pregunta: si deseaban denunciarla. Solo el 35.6% de esas 45 respuestas deseaban denunciar. Esa es la encuesta. A ver, espera. Ya compartí, ya dejé de compartir pantalla, espero. Entonces, nosotros como colectivo nos encontramos bastante alarmados por estas cifras. Creo que es tiempo de tomar acción y ponernos manos a la obra para frenar la violencia, para coadyuvar en el acompañamiento de los casos, así como las denuncias. No sé si... Hola, ¿podemos comentar un poquito? Porque luego esto nos va a servir para el tema que lo estamos haciendo. Pregunto al grupo si hacemos un breve comentario ahorita o directamente entramos para que vayamos guiando que estos resultados que han arrojado de esta encuesta realizada por ustedes, realmente los datos arrojados llaman mucho la atención y creo que de este grupo que estamos aquí es una estrategia que responde a formar gente que primero va a manejar el conocimiento, segundo va a perder el miedo, tercero nos vamos a constituir en un grupo de apoyo, de orientación y de facilitación de los procesos para fortalecer no solamente a este grupo que no quiere denunciar, está realmente alto eso, pero sobre todo con estas pequeñas acciones podemos sumar para apoyar a estas personas que están sufriendo violencia. Todo lo que sucede en la universidad también es un reflejo de lo que sucede en el medio social en la que vivimos, ¿no? Cochabamba es un departamento con altos índices de violencia y se está reflejando nomás en esta encuesta y estos resultados que Carol acaba de compartir con nosotros, ¿no? Entonces pregunto si alguien quiere hacer un comentario muy breve, porque estos datos nos van a permitir a las facilitadoras de seguir trabajando en la temática hoy en la presentación y luego más adelante también. Alguien que quiera hacer un breve comentario, por favor, levante Jessica, la mano. dice Cecilia, perdón, Jessica está levantando la mano.
Adelante, Jessie. Buenas noches a todos primeramente. Y mi comentario quisiera dirigirlo en parte a lo que decía usted y a lo que decía Carol, que sí es alarmante, ¿no? Y me hace recuerdo a que la anterior semana, si no estoy mal, hubo un informe justamente de casos de violencia hacia la mujer que fueron atendidos, de los cuales 10 casos en los que sí se comprobó que hubo violencia. Estas 10 personas volvieron con sus agresores, o sea, regresaron con ellos a sus casas. Y esto realmente es alarmante, pero justamente una de las responsables de esto decía, y a mí me agradó mucho lo que dijo, es que falta mucho sobre el empoderamiento de la mujer, porque muchas de estas personas que regresan con sus agresores, y yo creo también puede ser los que no quieren denunciar, es tal vez por un cierto temor, porque tienen cierta dependencia, no siempre a esa persona, pero a algo o un miedo, pero por eso estamos aquí, ¿no? Y el conocimiento es poder, eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que queremos ahora, que el conocimiento nos dé el poder de liberarnos de cualquier tipo de violencia. Y quisiera dar énfasis a eso para que todos los que tal vez yo también he sentido ese miedo, entonces podamos librarnos de él y por medio del conocimiento, por medio de abrir nuestras mentes. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Precisamente cada uno de los espacios que ya hemos estado compartiendo y precisamente nos va a permitir aclarar de a poquito cómo podemos constituirnos en personas que nos vamos a empoderar. Es más, el hecho de que ya estemos aquí ya es un pasito más de estar empoderadas en el manejo del conocimiento. Y evidentemente nuestras facilitadoras, tanto Jinky como Gabriela, van a ir dando más elementos que van a sumar a estas acciones, ¿no? Que nos van a permitir traducir en hechos, ¿no? Y precisamente esta unión que tenemos, esta complicidad que estamos armando aquí, se va a concretar en hechos, en acciones de orientación, de captación, de apoyo y de canalización a los servicios de atención que se tienen en el departamento, pero también vamos a tener que pensar en acciones dentro de la universidad que nos puedan ayudar a ser parte de mover el piso para que reaccionemos, ¿no ve? Entonces no tenemos que esperar a la muerte de una mujer o a la agresión de una mujer, ese porcentaje que daba tan alto de la agresión psicológica, por ejemplo, en la universidad, es bien fuerte. Es alto ese porcentaje que ha dado Carol, pero también sumados a los otros tipos de violencia que a veces solo hablamos de lo psicológico, físico y sexual, y no nos damos cuenta de los otros tipos que sí lo estamos sufriendo, tal vez porque no conocemos. Y mucho más ahora con la violencia simbólica, con la violencia a través de los medios que tenemos. Entonces, eso también lo tenemos que conversar y este espacio se va a abrir precisamente para eso. Y ahí les daremos paso a Jinky y a primero Gabriela y luego a Jinky para que trabajemos ya el tema, si es que no hubiera algún otro comentario o pregunta de alguno de ustedes. Ana Cristina Aureliana ha levantado la mano también. Adelante, Ana Cristina. Gracias, Lice. Bueno, añadiendo también, voy a poner un ejemplo. A principios de enero de este año hubo un incidente grande que toda Cochabamba se enteró de un docente de la Facultad de Derecho que, aparte de que estaba saliendo en escena ante el público, tomando chicha con sus estudiantes, también ha cometido acoso.
Y la verdad, muchas de las chicas que estábamos en su clase sufríamos eso, ya que él se tomaba las molestias de llamarnos de la nada, mencionándonos de, tú ya sabes, eres inteligente, ¿a qué me refiero? Y ta, ta, ta. Y la verdad, hay chicas que de verdad lo han denunciado en la universidad, pero fue en vano. Lamentablemente fue en vano porque lo habrán suspendido un día y al día siguiente ya estaba volviendo a dar clases. Seguramente no en no en el mismo grupo, pero ya en otro grupo sí. Y vemos claramente cómo el dolor o incluso ya la incomodidad que una siente no se ha tomado en cuenta. Yo pienso que por eso es como que ya, ¿para qué vamos a denunciar si nunca nos van a hacer caso? Porque al fin y al cabo ese docente conoce a otros docentes y quién sabe, quizá también nos haga a la mala, que se nos agarren y demás. Yo pienso que por eso muchas de nosotras no denunciamos, porque lamentablemente es así, no nos toman en cuenta ni nada. Yo pienso que estas clases también estamos llevando para tener más conocimiento, en verdad nos abren más los ojos y decir, no, no importa si otros docentes se agarran, tengo que hacerlo. No importa, tengo que ir aunque ya salir al público, decirlo, este docente no sirve, no tiene que estar aquí enseñando a mujeres, ni a hombres, ni a nada, porque él no respeta. Y en verdad, muchas gracias, Licia, a usted, a las demás licenciadas, a las doctoras, que nos apoyan, nos instruyen, porque en verdad que eso nos está ayudando bastante. Eso. Muchas gracias a Ana Cristina. Realmente no es fácil desmontar todo el sistema patriarcal, no es fácil. Eso lo vivimos y lo constatamos en el día a día, en todos los espacios que nos movemos. Y se traduce en este ejemplo que tú has dicho, la universidad tiene una estructura muy fuertemente patriarcal y hay un respaldo y un apoyo entre estos patriarcas que se crean todopoderosos y que sienten que nada los va a debilitar, nada los va a alcanzar. Precisamente este análisis que estamos haciendo y este replantearnos de nuestros valores, nuestros principios que nos llevan a hablar de la equidad de género como actitudes positivas que nos hacen ver a la persona, ya seas hombre, seas mujer, seas de la orientación sexual que seas, tenemos nuevos valores, nuevos principios donde no vamos a permitir estas situaciones. Desmontar ese aparato es difícil, nos lleva muchos años. Sí, precisamente hablábamos con el grupo, todas hemos pasado en diferentes épocas en la universidad. Entonces decíamos, todas hemos vivido o hemos conocido o hemos estado muy próximo a estos tipos de violencia. En algunas situaciones no se hablaba con la claridad que hablamos hoy, no se reflexionaba como se reflexiona hoy. Entonces, precisamente para nosotros es fundamental no desmayar, es fundamental apoderarse del conocimiento, pero ese apoderarse es también reflexionar sobre las actitudes, sobre nuestros principios para cambiar. Y ese cambio comienza desde nosotros. Si nosotros cambiamos, ahorita yo me estaba fijando, hemos empezado este curso con 84 personas. Ahorita estamos 54, ¿no? Entonces, fíjense que si de este grupo realmente acabamos en esta decisión de cambio y de modificar nuestros principios, nuestros valores, en esta mirada de equidad, en esta mirada de reconocer al otro desde cómo es, de respetarlo y de además defenderlo, creo que vamos a conseguir de a poquito resultados que realmente se termine de desmontar este patriarcado, ¿no? Sin más, entonces, agradecer de verdad nuevamente a Carol y al colectivo A Tiempo y a los 118 que han respondido esta encuesta y a los 54 que han apostado a seguir con nosotros hoy aquí y dar el paso a Gabrielita para que con estos elementos que nos acaban de dar y de fortalecer, digamos,
sigamos en lo programado para el tema de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Ceci, y muchísimas gracias, Carol, Ana, todos los que han participado. Sí, efectivamente es un tema, ¿no?, que nos da muchísimo miedo, el tema de la denuncia, por múltiples factores, ¿no? Por miedo a lo que digan, por miedo a cómo puede afectar nuestro futuro, que no tenga un verdadero cambio, pero por suerte hay antecedentes de casos en los que no se ha quedado en nada. Naturalmente siguen habiendo casos, como ustedes mencionaban, en los que los profesores regresan a sus puestos de trabajo y parece que no están siendo afectados de ninguna manera, pero sí sepan que sí hay un tipo de efecto por ahí y que vamos avanzando con ese tema poco a poco. Yo voy a empezar la exposición del día de hoy con una pequeña introducción a lo que es la perspectiva de género, que seguramente ustedes han visto, han leído, han escuchado en todas partes, ¿no? Que ya se empieza a manejar este término, este concepto. Entonces, ¿ustedes qué piensan cuando yo les digo perspectiva de género? Si me permiten la palabra. Sí, por favor. En lo particular, pienso que es incluir en todos los ámbitos políticos, sociales, administrativos, así como las diferentes instancias que existen en el gobierno y los poderes del Estado, el procurar la igualdad y la equidad, así como una lucha activa y efectiva contra la violencia. ¿Y qué palabras claves se te ocurren cuando hablamos de perspectiva de género? Empezando por definir qué es género, empezando por qué se busca, qué es igualdad, qué supone la igualdad de oportunidades. Gracias, Carol. A ver, ¿alguien más? Verónica Bravo. ¿Estás ahí? Así, una personita más que diga qué palabras claves se le ocurren cuando hablamos de perspectiva de género. Gabriela, Buenas noches. Carlos Tapia ha levantado la mano. ¿Sí? Buenas noches, gracias. Bueno, cuando mencionas las palabras de enfoque de género, perspectiva de género o análisis de género, que vendrían a ser sinónimos, son mecanismos o una metodología que se va a aplicar a un estudio de constructos culturales, sociales, que va a definir qué es femenino y qué es masculino. Exacto. ¿Y Gonzalo? ¿Y después Carola? Carola. Ok, perdón, estaba esperando que Gonzalo hablara. Sí, creo que bueno, tiene algo con su micrófono. Mientras tanto, tú comparte tu opinión. claro que sí. Gracias. Yo pienso por perspectiva es lo que esperamos, lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar, perdón. Y bueno, género, a lo que es, no sé cómo expresarlo, pero pienso que es a lo que queremos llegar como hombres, como mujeres, ¿no? Como seres humanos. Súper. Gracias, chicos, por su participación. Sí, varias de las palabras que han mencionado las estábamos tomando en cuenta, ¿no? Como muchos de los conceptos que se manejan cuando hablamos de perspectiva de género son naturalmente género, sexo, sexualidad
hombres y mujeres, lo que es la homofobia, los estereotipos, la comunidad LGBT, la discriminación, son varios términos que como se han vuelto tan necesarios en nuestro día a día, que ahora los utilizamos muchísimo, muchas veces pueden estar volando en el aire, ¿no? Y no entendemos muy bien cómo se conectan entre ellos, de dónde nace esta idea de perspectiva de género, así. Yo les cuento que yo en principio, cuando estaba en el colegio, estaba súper confundida con este tema, porque en mi clase de biología, sobre todo, mi profesora nunca quería usar el término sexo por miedo a que mis compañeros se hagan la burla, ¿sí? Entonces siempre hablábamos de géneros y con eso muchos crecemos con la idea de que género y sexo son lo mismo, cuando ahora vamos a ver que hay una gran diferencia entre los dos. Primero, cuando hablamos de sexo nos referimos a la condición biológica, orgánica y genética que va a distinguir a los hombres de las mujeres, ¿no? Ahí estamos hablando ya de los cromosomas, cómo se define tu sexo desde que estás en el vientre de tu madre, así. Y luego tenemos otro concepto que es completamente diferente, que es el género, que es el que nos interesa en esta primera parte de la lectura de hoy. Básicamente, el género es esta construcción social de los roles, de los comportamientos, usos, ideas, la ropa, las prácticas, así todo, las características culturales y costumbres para hombres y para mujeres, ¿ya? Es a partir de esta consideración de género que hay una frase que dice que con el sexo se nace y el género se hace, ¿no? Y ahí lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que hace al género, ¿no? ¿Qué es lo que lo que hace a una mujer y qué hace que un hombre sea un hombre, más allá de las características biológicas de cada uno, ¿no? Y es por eso que este concepto es tan problemático, porque como mencionaban previamente, ya se han establecido históricamente, ¿no? Roles de género, entre comillas, que nos dicen que las mujeres solamente pueden actuar dentro de un cierto marco de expectativas y los hombres también. Y en lo posible estos dos marcos no se tienen que cruzar, ¿ya? Y este es un concepto extremadamente peligroso. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos que manejar una palabra clave que son los estereotipos, que se aplican, ustedes saben, más allá del tema de género, pero en este caso vamos a ver por qué son tan importantes. Es porque a través de los estereotipos se refleja una forma en la que categorizamos a personas en grupos o en tipos particulares para simplificar el mundo que nos rodea, ¿no? Muchas veces nos es difícil, o tal vez no tanto para nosotros, pero sí para generaciones anteriores de nuestros papás, nuestros abuelitos, les puede ser complicado entender esta idea de la perspectiva de género, de que queremos romper con estos roles, porque es demasiado fácil caer en esa trampa de los estereotipos, ¿no? Si desde que son pequeños les enseñan a nuestros papás, a nuestros abuelos, bisabuelos, que las mujeres son, como dice en la imagen que pueden ver, que son emocionales, que son débiles, que son dependientes, que tienen que trabajar en casa, y les repiten eso todos los días desde que nacen hasta que crecen, hasta que tengan que replicar el mismo modelo de crianza en sus propios hijos, parece ser un ciclo que nunca va a acabar. Y ellos están convencidos de que nunca va a acabar. Entonces, imagínense que llegamos nosotros como nueva generación que quiere romper completamente con un sistema que ha estado ahí por años, así por siglos, y naturalmente es muy fuerte para ellos, lo cual no siempre sirve como excusa para que no intenten cambiarlo, ¿verdad? Ahora, el tema de los estereotipos es extremadamente peligroso porque cuando una persona cae en la idea de que una mujer, por ser mujer, tiene ciertas actitudes, tiene
un cierto rol que desempeña en la sociedad, entonces deja de ser observada como un individuo, ¿no? Dejan de verse sus habilidades, sus deseos, sus necesidades y sus circunstancias individuales, porque con esta visión de un estereotipo no se puede ver más allá de que seas mujer u hombre. Y es por eso que es una visión tan limitante que ha causado tanto daño, ¿no?, emocional a todas las generaciones que nos preceden. Ahora, ante la idea de los estereotipos de género que se nos plantean, tenemos a la identidad de género, ¿no?, que es un concepto que también se empezó a manejar, que nos dice que cada persona de forma interna, de forma personal, va a vivir sus roles de género, ¿no? Ahora no es simplemente que las chicas van a ser débiles, van a ser dependientes de sus maridos, esa idea que tanto se había planteado por tantos años, simplemente ya no es así. Ahora tenemos tantas mujeres que están llegando a campos así profesionales que antes parecía que era imposible, y lo mismo con los hombres, ¿no? Por eso en esta imagen lo que quiere reflejar un poco es que no tenemos por qué ver a esto como algo blanco y negro, ¿no? No es que una mujer es femenina y un hombre es masculino, ¿no? Todos sabemos que tanto hombres como mujeres vamos a tener características femeninas, masculinas, como hubieran sido categorizadas antes, y no hay nada de malo con eso, ¿no? Más bien es perfectamente natural y es a lo que todos deberíamos apuntar, a tener una conexión tanto con nuestro lado masculino como con nuestro lado femenino, ¿no? Desde la perspectiva de género, como mencionaban antes, que estábamos hablando de mecanismos, así, entendemos a la perspectiva de género, como la contempla la ley boliviana, que va a ser una categoría de análisis, ¿ya? Y este análisis va a ver las diferencias entre hombres y mujeres, explicándolas a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que han sido creadas históricamente para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico, no para simplificarnos la vida o para simplificarse la vida, cuando no hay nada que simplificar aquí. Más bien tenemos que aceptar que es un tema complejo dentro de todo, que tiene muchísimas matices, muchísimas perspectivas, y cada una tiene que ser reconocida. Aquí la parte de que es históricamente creada esta diferencia en las condiciones entre hombres y mujeres es súper importante, porque históricamente ustedes han debido hablar igual con sus papás, con sus abuelos, han debido ver en varias películas o en series, en libros, han debido leer también, que históricamente hombres y mujeres han estado restringidos por ciertos comportamientos, ¿no?, que les establecían límites, ¿no? Básicamente las mujeres y los hombres tenían permitido hacer ciertas cosas hasta cierto punto. También se esperaba algo de ellos. Se les negaban varias oportunidades o varias actitudes, o muchas veces podían ser condenados por el ambiente en el que vivían, ¿no? Y ahí es que nos toca referirnos a al peligro, ¿no?, que significaba esto para cada persona, tanto hombres como mujeres. ¿Y esto por qué? Primero, porque para resolver todo esto, para entrar a la idea de la perspectiva de género, para alejarnos de los estereotipos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia de este paradigma, de que se ha puesto históricamente a los hombres en una posición de superioridad. ¿Y esto por qué? Y ahí llega el paso número 2, que es cuestionar este paradigma que nos establece que solamente hay un ser humano universal, ¿no? Que hay un tipo de persona que es la única persona normal, así es el modelo de persona normal, y los demás nos tenemos que ajustar a la existencia de esta persona, básicamente. Una de ustedes, cuando estaba participando, mencionó que
Creo que era Ceci, incluso, la que nos dijo al principio que tenemos esta figura del hombre, ¿no? Intocable, todopoderoso, que no, que nada le puede pasar, básicamente, ¿ya? Pero dentro de la perspectiva de género se ha empezado a establecer mucho más esta figura y entendemos que no solamente estamos hablando de un hombre común y corriente, sino de uno que tiene muchas más características. Entonces aquí, a ver, quisiera que participen, tal vez Nayeli, y que me digan en sus palabras, así por lo que crean, ¿qué características tiene este hombre intocable? Así, este modelo universal de hombre que se veía históricamente. Sería el hombre machista. Sofía. Hola, buenas noches. Creo que un factor determinante a lo largo de la historia, algo que ha sido una constante al entender al hombre como ser superior, como ser intocable, es la fuerza y el poder. Porque el tener fuerza le daba poder sobre nosotras mismas y el tener poder en general le daba acceso a la economía, acceso al conocimiento, acceso a cargos públicos, cargos privados, y es algo que se ha determinado a lo largo de la historia. La fuerza y el poder han sido determinantes para darles esos privilegios a los hombres. Exacto. José creo que quería participar. Todos los que levanten la mano vayan participando apenas termine la anterior participación. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, en cuanto a la pregunta, creo que entre las características principales estaríamos hablando de lo que se refiere a una entidad intelectual, ¿no? Uno de los principales privilegios ha sido el de poder acceder a una educación, sobre todo para los varones o para los hombres que pertenecían a un estatus social alto, ¿no? Ahora, si diferimos sobre lo que son entre clases, tal vez sería más adecuado, ¿no? En cuanto a lo que es clase media, clase baja o clase obrera, estaríamos hablando de que las características que hacen al hombre como alguien importante es el desempeño laboral que tenía para llevar sustento a la casa. En este caso estaríamos hablando de los trabajos en el campo, trabajos de explotación en las minas por varias horas, por un sueldo mínimo. Ahora, si nos venimos para este lado de la mina, estaríamos hablando trabajo en las minas, trabajo en el campo. Y por el lado de las mujeres estaríamos diciendo que ellas en las minas, por ejemplo, estarían trabajando de payiris. Considero que todo depende al contexto y al tipo de clase a la que pertenece mentado hombre o mujer. Gracias. Súper. Jessica. Sí, licenciada, va a disculpar. Tal vez al respecto, ¿no? Como dice el compañero, el poder realmente no es por la clase social, más al contrario, creo que ya sea de la clase alta, media, baja, creo que sí, como usted anteriormente mencionaba, el poder lo tiene eso es por puro machismo, por esa ideología antigua de nuestros antepasados, ¿no? Que decían que el hombre manda y la mujer obedece. Entonces, es como si estuviéramos programadas, creo, ¿no? A ese sistema. Y queramos o no, ya seamos de la alta, baja, media, de cualquier tipo de sociedad, tenemos, o sea, hay esa perspectiva, ¿no? Entonces,
así uno trabaje en la mina, trabaje o en las calles de carreteros, siempre tienen esa predominancia de creerse el más. ¿Por qué? Porque el hombre, supuestamente, ¿no? Nuestros antepasados decían que ellos llevaban que eran cabezas, son pilar fundamental en una familia. Entonces, incluso con la Biblia, ¿no? Que dice que Eva salió de Adán de las costillas y todo eso. Igual, ¿no? Que nos dicen que de ahí, o sea, desde ahí igual lo mismo, nos hacen ver como que nosotros somos seres inferiores. Y no es así, licenciada, ¿no? Entonces, tal vez necesito. Gracias, Jessica. ¿Alguien más que quiera participar en esta parte? Ya, creo que estamos. Jessica Daisy. Sí, un poco acotando a lo que dijo la anterior Jessica, que es verdad, o sea, lo que muchas personas se han guiado en nuestra cultura y en muchas culturas que ha habido alrededor del mundo, la historia, ha marcado mucho eso, como decía la compañera, que lo que dice la Biblia, que a veces no, yo personalmente diría que es mala interpretación, porque no es tal vez lo que se quiso decir, pero ellos lo han visto como, sí, que el hombre es superior, que él debe ser la autoridad, tal vez que él debe mandar. Y lamentablemente sí, hemos quedado como programados, por así decirlo, de que es el hombre quien debe llevar las riendas, por ejemplo, de un país. Los monarcas, los emperadores, ahora mismo los presidentes, como decíamos antes, la mayoría son varones. Y nadie dice nada. Entonces, de esa parte yo pienso que, como tú decías, esa es la figura que tenemos del hombre intocable o poderoso, porque está como parte de nuestra cultura y en nuestra mente. Y aunque somos pocos tal vez los que estamos cambiando esa mentalidad, yo creo que es muy importante hacerlo, ¿no? Y aprender, porque como tú dices, yo la verdad también pensaba que género y sexo era casi lo mismo, pero ahora me estoy dando cuenta de que no. Y más bien te agradezco eso y ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Jessica. Y es exactamente, es todo lo que ustedes han dicho. Ahí me gustaría que reflexionemos o nos quedemos justamente con las palabras de poder y autoridad, ¿no? Este hombre poderoso, eso pensémoslo, ¿de dónde venía su poder, ¿no? Históricamente, ¿cuáles eran los hombres que tenían poder por encima de el resto de la población? Estos eran los hombres blancos, esto no solamente en Bolivia, ¿no? En todo el mundo, así históricamente en todo el mundo, por la cantidad de discriminación y racismo que había y precisamente como mencionaban, por una mala interpretación de la Biblia o de textos religiosos, se creía que este poder de un hombre venía por el color de su piel. Asimismo, este hombre todopoderoso e intocable es un hombre heterosexual, es un hombre que tiene relaciones con mujeres por un fin reproductivo, es un hombre que va a continuar con la población, ¿verdad? De modo que cualquier hombre que no cumpla con estos tres requisitos, vamos a ponerlos así, no sería considerado un hombre, no sería considerado un hombre poderoso. Ahí también entra que sería un hombre sin discapacidad, ¿no? Y asimismo, este sería un hombre que no sea indígena. Entonces, ahí vemos que cuando hablamos de perspectiva de género y empezamos a cuestionar este paradigma, no solamente estamos viendo la diferencia de poderes, ¿no? Esta jerarquía que había y sigue habiendo entre hombres y mujeres, pero que también hay
hay una jerarquía entre este hombre que está descrito aquí y todos los demás, ¿no? Cuando cuestionamos este paradigma desde una perspectiva de género, ya no solamente nos amamos a una idea de igualdad entre hombres y mujeres, sino también entre hombres, mujeres, entre hombres y mujeres en un principio, entre personas de distintos colores de piel, de distintas razas, de distintas orientaciones sexuales, personas con distintas capacidades y naturalmente con los pueblos indígenas también, porque cuando antes se reconocía que la única persona que podía tener poder, la única persona que podía ser 100% aceptada por la sociedad era este hombre blanco heterosexual, ¿qué pasaba con el resto de la población? Los hombres indígenas no podían llegar a ser autoridades, no podían llegar a ser presidentes, nada. Asimismo con los hombres homosexuales, y ahí ni qué se diga de mujeres negras homosexuales, ¿no? Eran sectores de la población que querían ser básicamente ocultos, ¿no? Para que no se rompa con este modelo de perfección, entre comillas, que traía este hombre blanco heterosexual. Y ahora no podemos naturalmente seguir ajustando nuestra realidad para que encaje a este modelo, porque simplemente ya no puede aplicarse de ninguna manera. Entonces, seguramente ustedes van a ver que mucha gente se resiste a la idea de la perspectiva de género, ¿no? Que tal vez así consideren que no, que los hombres y las mujeres no pueden ser iguales, no van a ser iguales, pero para que vean aquí que hay un trasfondo muchísimo más profundo, ¿no? No solamente se trata de que si ignoramos la perspectiva de género y las diferencias culturales entre hombres y mujeres, se resuelve por sí solo. A partir de esta perspectiva es que podemos desempolvar muchísimas desigualdades que se han estado desarrollando a lo largo de la historia, no solo entre hombres y mujeres, sino entre muchísimos otros grupos de la población. En todo caso, para que vayan viendo y que no se quede aquí esta partecita de la charla, les he puesto 4 de mis películas favoritas que tocan la perspectiva de género desde distintas situaciones. Probablemente ustedes ya han visto varias o han escuchado de ellas, pero son súper interesantes, entonces sí los animo a que las vean y le saquen una fotito a esta diapositiva y luego busquen las películas. Ahora vamos a entrar a la parte más específica de la charla de hoy, que está a cargo de la doctora Jinky Irust. Gracias por su atención. Las películas pueden poner otra vez. ¿Perdón? Vuelve a poner la diapositiva con las películas, por favor, para claro que saque que sí. su foto. Sí, por favor. Gracias. Claro, aquí. No se ve. Ay, Jinky. No se ve. Jinky, ¿puedes dejar de compartir un momento? Ya. Dame un minuto. Sí, un segundito. A ver. Ya está. ¿Sí? ¿Se ve? No, todavía no se ve. Sí, yo por si acaso ya lo mandé al grupo para que esté al acceso ahí todas. Sí, se ve. Ay, Ya está. súper. Gracias. Ok, ya está. Gracias. Chicas. Gracias, Ahora Gabriel. sí, Jinky, por favor. Ahora pueden estar comentando hasta que vuelva a buscar mi. Bueno, ya estoy encontrando mi tema. Ahora lo que vamos a hacer es, como ha dicho su compañera, que el conocimiento nos da el poder, ¿no? Y creo que es una gran verdad.
porque es una gran verdad que el conocimiento nos da poder, porque podemos saber qué tengo que hacer cuando yo sufrí violencia, ¿no? Me ha preocupado la angustia que ha sentido la universitaria cuando ha referido que el docente que han denunciado y que todos hemos visto en las redes sociales está más feliz y que está pasando clases como si nada, ¿no? Yo creo que la vergüenza es para los alumnos y él es más sinvergüenza que 50. Entonces, pero si no hay ninguna denuncia, la denuncia no la vamos a hacer a la universidad, tenemos que hacerla a las instancias legales que la ley ha especificado. ¿Cuáles son las instancias legales, no? Ahora vamos a ver un poco el tema de la ley 348, ¿no? Primero, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado nos refiere que el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Entonces sabemos que la Carta Magna es en la que debemos basar nuestro accionar con referencia a la violencia. Tenemos, ya les he dicho, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 348, Ley Orgánica del... Perdón, Chinky. ¿Sí? Tu pantalla no se puede ver todavía. O sea que estoy hablando solita. Sí, por favor. Ya, deme un minutito, por favor. Ya. Deme un momentito. A ver, un ratito, por favor. Nadie me decía nada. ¿Ahora se ve? Está cargando. Ahora sí, Jinky. Ahora sí. Sí, ahora ya está. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, yo creo que ya hemos visto los dos primeros. ¿Está con pantalla completa? Ahora sí. Ya hemos visto que es la Constitución Política del Estado. Estábamos en la segunda, que era cuáles son las normas legales que protegen la violencia intrafamiliar, ¿no? Y además hay una normativa internacional. Esa normativa internacional es de aplicación preferente y obligatoria. ¿Qué significa de aplicación preferente y obligatoria? Significa que tienen que cumplir todas las autoridades llamadas por ley. Esa referencia internacional estamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Declaración de las Naciones Unidas, la Recomendación número 19 y además los Amicus Curiae. ¿Cuál es la finalidad de la Ley 348? Está prevista en el artículo 2, que nos dice que no solamente hay medidas y mecanismos de protección y políticas, ¿no? ¿Para quiénes son? Para las mujeres en situación de violencia. La Ley 348 abarca el tema de la prevención, atención, protección, sanción y reparación. Con referencia a los agresores, la persecución, la sanción y la rehabilitación, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Ley 348. Su aplicación de la ley tiene que ser preferente. ¿Qué significa? Cuando yo estoy hablando en un juicio, estoy viendo, tengo que decir que tiene que ser esa aplicación preferente y además está a las personas de mayor vulnerabilidad, por su situación de vulnerabilidad. Y vamos a poner un ejemplo, porque de los ejemplos aprendemos. Si un hombre, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo, el abogado, es profesional, es abogado, tiene una casa, va a denunciar a de violencia económica o de violencia psicológica a su pareja. Su pareja es una persona que no ha estudiado, no tiene casa, se encuentra sola, ¿no? Es una persona que está en indefensión. Entonces, ¿cuál será vulnerable? ¿Esta persona, el hombre que está denunciando la violencia o la mujer? ¿Qué piensan ustedes?
¿Alguien me puede contestar? ¿Quién es vulnerable? ¿La mujer o el hombre? La mujer, doctor. Muy bien. No importa que digamos que la mujer haya ejercido violencia, entonces la ley es para las personas vulnerables. ¿Y a quién se aplica? Se aplica a todas las personas independientemente de su género, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de las víctimas de violencia en razón de género. Es lo que se aplica. Pero esta ley también tiene principios, ¿no? Esos principios que se han incorporado a partir de nuestra Constitución Política del Estado en nuestras diferentes leyes. Estos principios son el trato digno, esto implica la atención prioritaria y preferencial con respeto, calidad y calidez, que tendrían que darnos las autoridades a todas las mujeres. El tema de la debida diligencia, quiere decir investigar hasta conseguir una sentencia. La atención diferenciada, igual. El profesionalismo, todos tendrían que ser competentes y conocer los temas de violencia. El respeto a los derechos humanos de todas las personas y obviamente, nuevamente, la especialidad y la privacidad. No, yo no puedo ir contando, ha venido tal persona y yo voy contando a todo el mundo del tema de la violencia. Y sobre todo la no revictimización, que también está dentro de la ley 1173. También entre los principios está el respeto, la calidez y la especialidad. La ley 348 define qué es la violencia, ¿no? Y nos dice que es cualquier omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a una mujer u otra persona. Que le genere un perjuicio en su patrimonio, economía o en su fuente laboral, ¿no? Más o menos también hemos querido comparar con qué es la violencia en la ley, en la Convención de Ley de Opera, ¿no? Es igual que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. ¿Cuáles son las garantías de las mujeres en situación de violencia, ¿no? Que también eso prevé la ley 348, ¿no? Que ya hemos visto. La ley 348 refiere 16 tipos de violencia, ¿no? Y ahora vamos a, estos tipos de violencia que dice la ley 348, los vamos a separar. Primero, por su naturaleza, que son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. ¿Por dónde se producen? Dentro de la familia, en mi trabajo institucional, en la universidad, en educativo, en el colegio, de salud, en un centro médico, mediático en la prensa, político, la violencia política, que ya hemos hablado la anterior semana con Cecilia, social y cultural. ¿Qué derechos afectan? La dignidad, la honra, el nombre, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Bueno, ahí están los tipos de violencia que están en la ley 348, que se han incorporado ahora nuevos tipos, ¿no? Antes, cuando decíamos qué tipos de violencia hay, solamente nos reducíamos física, psicológica y sexual, ¿no? Ahora se han incorporado otros tipos de violencia, la simbólica, la mediática, contra la dignidad y la honra, contra los derechos reproductivos, la económica, la laboral, la institucional, la violencia en la familia y además otras formas. Pero ¿cuál es el objeto de la ley 348? Nos están hablando, en la ley 348 no solamente vamos al tema de la punibilidad, o sea, de castigar al agresor, también hay mecanismos de prevención, y dentro de esos mecanismos de prevención nos dice qué instancias tienen que asumir esos mecanismos de prevención. También hay mecanismos de atención, protección y asistencia. Y nos dice qué instancias me van a dar la protección, la atención, dónde debo acudir. Y obviamente los mecanismos de persecución y sanción a las víctimas que se hayan atrevido a salir del círculo de la violencia. En la ley 348 habla de políticas públicas. ¿Qué criterios de políticas públicas tiene que tener tanto a nivel departamental, municipal y a nivel nacional? Habla de la planificación. ¿Dónde va a ser el ámbito de la prevención? Nos señala la ley 348 en el sistema educativo, en el tema de la salud, en el tema laboral, en el tema comunicacional, ¿no? Que
todos tendríamos que estar insertos viendo el tema de la violencia. Los mecanismos de atención, protección y asistencia, ¿dónde yo debo acudir? Servicio de atención integral. ¿Qué son los servicios legales integrales que están a cargo de quién? De los municipios. ¿No? Yo puedo acudir, hay una instancia del Estado para que me pueda apoyar, ¿no? Hay también tienen que tener las casas de acogida, que son los refugios. Habla de las promotoras comunitarias, que son mujeres como ustedes, que se capacitan, ¿no? Ustedes ya se están capacitando en el tema de violencia, ya pueden ustedes directamente apoyar a una de sus amigas y decir, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos al servicio de atención integral, te llevaré al SLIM. Hay centros, hay casas de refugio. Y además, también decir que sí podemos pedir medidas de protección, y también habla de la rehabilitación de los agresores. Con referencia a los mecanismos de persecución y sanción, hay el personal interdisciplinario especializado. Nos está hablando de la prohibición de conciliar y es excepcional. Solamente una vez pueden conciliar, nada más. También se retiran los servicios integrados de justicia plurinacional, el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, los servicios legales integrales municipales, y se ha creado la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? Y entre los mecanismos de sanción tenemos la investigación de oficio, los certificados médicos, la homologación de los mismos, los nuevos tipos penales, ¿no? Bolivia está ocupando el segundo lugar honroso en Latinoamérica con referencia al deshonroso, ¿no? Con referencia al feminicidio, según un estudio realizado por UNFA. Tenemos las sanciones desde la multa, los trabajos comunitarios, a las sanciones de privación de libertad y la declaración de rebeldía del acusado. Entonces, también en la ley nos da quiénes van a ser los responsables, como les dije anteriormente, a nivel central y las entidades territoriales autónomas. También garantiza la igualdad de jurisdicción indígena, originario, campesino y la originaria en el marco de respeto a la vida digna, ¿no? Yo les voy a decir, tenemos que tener mucho cuidado con referencia a la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Hace unos 2 o 3 años vino a la oficina pública una mujer que prácticamente ha escapado de su comunidad, donde la comunidad según ellos, han ejercido su jurisdicción indígena originaria. ¿Cómo han ejercido esta comunidad? Ese es un hecho realmente aberrante. Que el esposo era una persona ciega, ella tenía 4 hijos y ella era la que se encargaba de trabajar. Y el esposo, así, a pesar de tener una discapacidad, la pegaba a su esposa. Y la ayudaba el vecino de la comunidad, de su casa, a las chacras, etcétera, etcétera. Entonces, él le celaba con el esposo, con el vecino, y él se ha ido a quejar a la jurisdicción, indicando que su esposa está ayudando con el vecino. ¿Qué ha hecho su comunidad? Primero le han agarrado y le han llevado al río de esa comunidad, no les voy a decir dónde, la han bañado porque han dicho que tenía que salir lo sucia que estaba la señora. Imagínense esa organización aplicada a la jurisdicción indígena originaria campesina. El esposo se ha vuelto a quejar. La segunda vez la han amasado, la han desnudado en un árbol y la han castigado a la señora. Pues prácticamente la señora ha tenido que escapar de su comunidad, dejando a sus hijos por esa aberración con referencia a que estaban castigando una infidelidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Estaban castigando una infidelidad o estaban cometiendo un delito contra esa mujer? ¿No? Entonces, igual vamos a referir que entonces no podemos, en tema de violencia contra las mujeres, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos a ese tema. También la ley protege a las mujeres de todas las edades y a todos los miembros de la familia, vale decir, también a los hombres que denuncian. Pero no nos olvidemos, tienen que ser personas vulnerables. Si va a denunciar un hombre, es un hombre que no trabaja, que no tiene familia, que la esposa lo castiga, lo pega, porque hay casos de violencia. Entonces ahí va a haber una ponderación de derechos para ver si acepta o no
esa denuncia. También prevé la asignación de recursos económicos y los mecanismos de prevención. Obviamente que estos mecanismos y estos recursos económicos, desde el 2013 hasta la fecha, podemos decir con absoluta seguridad que no se han cumplido. ¿Cuáles son las acciones legales? Se manifiesta en los delitos que se van a la vía penal, que están en el capítulo 2. Las faltas administrativas o disciplinarias que van a la vía administrativa y la vulneración a derechos fundamentales, que son las acciones constitucionales. En el tema de los delitos, ya sabemos, vamos a ver qué delitos tipifica la ley 348. Con referencia a las faltas administrativas, podemos decir, por ejemplo, el acoso laboral, que está constituido como una falta administrativa. Aquí están los delitos que tienen como víctima solamente a las mujeres, ¿no? El feminicidio, el aborto forzado, la violencia económica, la violencia patrimonial, la sustracción de utilidades y actividades económicas y el incumplimiento de los deberes de protección. Y ambas personas como víctimas, el homicidio por la emoción violenta, el homicidio-suicidio, y ahora también hay un nuevo tipo que es el feminicidio-suicidio, las lesiones graves, gravísimas, leves, los agravantes de las lesiones, la violencia intrafamiliar, la violación niño, adolescente, el abuso sexual, agravantes de delitos sexuales, rapto, esterilización forzada, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, acoso sexual y sustracción de menores o incapaces. De estos delitos vamos a dividir cuáles son los delitos contra la vida, cuáles son los delitos contra la integridad corporal y los delitos contra la libertad sexual y delitos contra la familia, además de los delitos contra la función pública, ¿no? Y hemos separado para poder tener mayor comprensión de los delitos. ¿Cómo tipifica? ¿No? Les decía que es un nuevo hecho, un nuevo delito que se ha incorporado, es el delito de feminicidio en el artículo 252 bis. Y tenemos que tener claro conocimiento, porque muchas veces hemos tenido casos en que incluso las autoridades piensan que solamente la pareja puede cometer el delito de feminicidio. Y no es así. Porque ¿en qué consiste? Dice, en quitar la vida a una mujer como consecuencia de ciertas circunstancias en las que el autor hubiera mantenido una relación de pareja con la mujer, o ella se hubiera negado a sostenerla, o que la mujer se encontrara embarazada, o exista una relación de subordinación, amistad, compañerismo, o se encuentra la mujer en situación de vulnerabilidad respecto al autor. Ahí no estamos hablando de que ha sido su pareja, ¿no? Además, haber sido víctima de otro delito, como la violencia sexual o el abuso sexual, ¿no? Ahí la privación del hecho es 30 años de presidio sin derecho a indulto. Entonces, tenemos que tener la clara conciencia de que el feminicidio no solamente es la pareja como nos quieren hacer creer, sino que es todo un contexto. Ya nos ha dicho el tema de género, Gabriela. ¿Cuáles son las sanciones? Es la privación de la libertad, la multa y además los trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Cómo se deben atender a las mujeres en situación de violencia? Nosotros tenemos que exigir, ¿ya? Los servicios de atención integral tienen que desarrollar programas gratuitos a la prevención, atención. Yo tengo que ir al servicio legal, no me pueden cobrar ni 10 centavos, ¿ya? ¿Quiénes son responsables? Las universidades y centros de formación superior públicos, los gobiernos municipales autónomos. ¿Qué significa? ¿Por qué las universidades? Porque las universidades tienen que capacitar tanto a los funcionarios, tanto a los alumnos con referencia a la violencia. También están las casas de acogida, que son espacios donde las víctimas de violencia pueden acudir con sus hijos o hijas, porque generalmente cuando se escapan las mujeres, cuando deciden romper el círculo de la violencia, se escapan. ¿Cómo se escapan? Se escapan con su maleta, con su equipaje, voy a sacar mis muebles, mi televisor. No, las mujeres se escapan con sus sandalias, con su camisón, sus hijos están a veces con shorts, se escapan con lo que están puestas.
¿no? Y van a una casa, a un refugio temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es su función? O sea, ellas quieren salvar su vida de sus agresores, ¿no? No vamos a ver una señora que se ha escapado pues con su maleta, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque decían las mujeres cuando deciden salir del círculo de la violencia, dan el paso de denunciar y acuden directamente a una institución. ¿Cuáles son las casas comunitarias de la mujer? Serían obviamente en el área rural, ¿ya? Que es en el área rural donde van a atender y se van a ver el tema de la orientación, prevención y detección de casos de violencia en relación a autoridades públicas e instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, gobierno autónomo municipal, autoridades indígenas originarias campesinas, ¿no? Y también les puedo decir, con referencia teníamos hace 2 o 3 años, no recuerdo, que en un gobierno municipal cercano de Cochabamba, la esposa del alcalde había ido a denunciar la violencia, tenía 3 o 4 días de impedimento. ¿Qué les digo? El servicio legal integral, que es su función, no le quería recibir la denuncia por miedo a que el alcalde las eche de sus funciones al equipo. Ha ido a la policía y la policía tampoco quería recibirle la denuncia porque era la esposa del alcalde. Entonces estamos viendo cómo el tema de la violencia y la forma en que se maneja con las autoridades. Entonces tenemos que ver si es el alcalde, entonces irá a una institución de la sociedad civil, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Hemos tenido igual un caso de violencia sexual en Vinto, donde un niño ha salvado la vida de su madre, que un agresor la ha abusado sexualmente y la estaba matando. La señora la han rescatado y no le querían recibir la denuncia, porque adivinen quién era el agresor. Era el hermano de un funcionario policial. La señora ha ido a Leslie, no le han querido recibir la denuncia. Ha ido a la policía, imagínense, imposible. Ha ido a los medios de prensa la señora para denunciar y para que le reciban la denuncia. Y después recién ha venido a la institución, a la Oficina Jurídica para la Mujer, donde hemos seguido el proceso hasta conseguir una sentencia de 20 años para ese agresor sexual y también por el intento de feminicidio. Entonces, imagínense, no es que siempre, si nos cierran la puerta en alguna instancia, siempre hay muchas puertas que abrir, ¿no? ¿Cuáles son las instancias que promueven la denuncia? Yo cuando voy al servicio legal integral no voy a denunciar, sino voy para que ellos me apoyen a realizar la denuncia. Luego, la Defensoría de la Niñez para los niños, los servicios integrados de justicia, los servicios plurinacionales de la víctima y las autoridades indígenas originarias. En las instituciones en las que se denuncia, yo puedo ir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, al Ministerio Público, ahora yo puedo ir a la policía, puedo ir directamente a la Fiscalía que está ubicada aquí en la Plaza Colón, que nunca me acuerdo la calle, y puedo hacer yo una denuncia verbal, sin necesidad de abogado. ¿Ya? Entonces, esa es la disertación, o sea, les he dado a conocer en forma, ¿qué les digo? Les he dado a conocer el tema de ¿qué dice la ley 348? ¿Cuál es la forma de hacer mi denuncia? ¿Dónde tengo que ir? ¿No? Entonces, es un panorama general de lo que dice la ley 348, más que todo para que ustedes sepan dónde deben ir a denunciar. ¿Ante qué autoridad? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, ¿no? ¿Ha estado claro? Yo sí tengo una pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotras en calidad de promotoras, supongamos un caso, que conocemos algún caso de violencia o de agresión, qué sé yo, intrafamiliar o de noviazgo con alguna de nuestras compañeras o amigas, entonces podemos acudir a su oficina jurídica
y también dónde queda para que tengan conocimiento los compañeros. Y de qué forma, de qué manera debemos hacer el acompañamiento, el seguimiento con esa persona. Bueno, lo mejor es que acudan al Servicio Legal Integral Municipal, que está más próximo a su domicilio de la víctima, ¿ya? Pero sí en la institución, como les digo, acuden cuando acuden a la institución, las personas, las promotoras les acompañan, van a la institución y nosotros hacemos el proceso penal de violencia. Solo tomamos casos de violencia intrafamiliar y doméstica, ¿no? Porque últimamente están viniendo muchos casos de violencia entre hermanos, etcétera, etcétera, por las herencias, y nosotros solamente conocemos el caso de violencia, ¿no? Entonces ustedes pueden acudir a la institución que está ubicada en la calle Ayacucho, entre la Dislao Cabrera y Uruguay, número 628, el teléfono es 422-8928, y lo que hacemos es, podemos hacer una entrevista por Zoom, o una entrevista personal. Lo que nosotros hacemos cuando se trata, por ejemplo, de una víctima de violencia sexual, hacemos la denuncia en forma inmediata. ¿Qué significa inmediata? No le decimos vuelva mañana. ¿Ya? Entonces tratamos de que, porque la víctima tiene que recibir toda la prioridad que corresponda, ¿ya? Entonces es por eso que, bueno, en esa forma la promotora le acompañará, se da un sostén para la víctima, le acompañará en la denuncia. Si piden valoración del médico forense, también le acompañará al médico forense, ¿no? Para que esté acompañada y no esté sola. Entonces, realizar todo ese acompañamiento, y hay promotoras que se van empoderando, ¿no? Tenemos casos en que las señoras conocen bien y realizan todo el proceso de las solas, ¿no? Porque es una forma de empoderarse del proceso. Gracias. Jinky. Sí. De pronto tal vez sería interesante que les des pautas de qué recomendaciones como promotoras comunitarias, como orientadoras, tendrían que dar, digamos, en el caso de una violencia sexual, qué recomendaciones, cómo ellas van a ser las primeras en conocer el hecho y acompañarlas, digamos, como ha señalado al SLIM o al Ministerio Público, que a propósito está en la Valdivieso y Salamanca, o a la FELCB, que está en la Baptista entre Colombia y Ecuador. De pronto tal vez si les puedes dar unas pautas, por ejemplo, en el caso extremo de violencia física, de acoso sexual, de si sucede un feminicidio, no sé, cosas bien puntuales que tal vez ellas podrían tomar en cuenta para que no se pierda la prueba, ¿no? Claro, en caso de violencia, por ejemplo, física o sexual, ¿qué es lo primero que debo hacer? Es ir al médico forense, que se llama LIDIF, que es en la laguna, por la laguna Cuñacoña. Lo primero que tengo que hacer es ir al médico forense para que me haga una valoración médica. Si es que, por ejemplo, cuando yo he tomado 2 o 3 vasos con mis amigos, o si es que hay casos en que las han dopado las víctimas para tomar muestras de sangre, ¿no? A veces el médico forense no te pregunta y le dice, no le va a tomar muestras de sangre. ¿Por qué? Porque, o sea, no me acuerdo lo que ha pasado. O sea, han debido ponerme alguna sustancia, ¿no? Entonces, lo primero, o sea, eventualmente cuando hay violencia física es inmediatamente, o violencia sexual, al médico forense, ¿no? Hacer ese acompañamiento. Porque ahí tenemos la prueba, ¿no? La prueba madre, con referencia, es la prueba, si, pedir el médico forense, pedir los análisis correspondientes de acuerdo a cada caso, porque cada caso es diferente. Si es violencia psicológica, puedes ir al Servicio Legal Integral, pueden acompañar a la víctima al Servicio Legal Integral de acuerdo al domicilio donde vive, pueden ir a la denuncia para hacer directamente la denuncia, porque ya no necesitan abogado, ¿no?
y ahí acompañan a la víctima, ¿no? Y de ahí les vas a enviar, o no les vas a enviar, tal vez al médico, a una evaluación psicológica. Pueden ir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia también. A ver si es, bueno, va a ser a las 11 de la noche, yo no quiero ir al IDI, pero tienen que tomar en cuenta que el IDI trabaja las 24 horas. Supuestamente hay médico forense las 24 horas. Supuestamente también tiene que haber en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, los policías tendrían que estar trabajando las 24 horas, ¿no? Entonces, de acuerdo, porque obviamente que el tema de la violencia sexual no sabemos a qué hora va a ocurrir, entonces lo inmediato es el certificado médico, ¿no? Pero igual hay víctimas que no denuncian en forma inmediata, que pasa una semana, que pasa varios días y recién presentan la denuncia o recién que sacan el tema de la denuncia porque tienen mucho miedo, ¿no? Tienen miedo a la familia, tienen miedo a lo que ha pasado, no cuentan a nadie a veces, ¿no? Igual pueden realizar la denuncia, ¿no? Aunque ya pasa un mes, 2 meses. Tenemos víctimas que van a la institución que han sufrido violencia sexual cuando eran niñas y se puede todavía hacer la denuncia, eso prevé y se ha incrementado incluso los años con la ley 1173, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, y además es importante decir a las víctimas que cuenten algo, ¿no? En caso de violencias, por ejemplo, intrafamiliar y doméstica, podemos siempre ir a denunciar o contar a alguna amiga, porque hemos tenido casos en que la víctima no contaba a nadie, absolutamente a nadie, que era víctima de violencia, o le decía, me he caído, ¿por qué tu ojo está verde? Porque me he chocado, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hombres decían, no, nunca ha sufrido violencia, o sea, no, siempre tratan de minimizar. Entonces es importante que la víctima cuente, ¿no? Cuenten, refieran a una amiga, siempre tenemos una amiga de confianza, una persona de confianza, si no se atreve a denunciar, ¿no? Entonces hay diferentes formas de probar. ¿Está bien, Cecilio? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, me gustaría hacer una pregunta, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Usted mencionaba que en el caso de que una persona haya sufrido algún tipo de violencia, en este caso física, debe apersonarse a lo que es el IDIF, el Instituto de Investigación Forense, ¿no? Para que se le haga una evaluación médica del estado en el que se encuentra la persona. Pero en el hipotético caso de que esta persona se aproxime a hacer la denuncia después de un año o, bueno, un tiempo bastante largo, las evidencias o las evidencias en cuanto a las pruebas físicas, ¿cómo estarían afectando al proceso de la denuncia? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Generalmente las víctimas, como usted dice, no denuncian en forma inmediata, ¿no? Cuando has recibido el primer golpe, cuando has recibido la primera patada, entonces no denuncian. Hay varias víctimas que son años que se guardan y permanecen en el círculo de la violencia. Años. Pero sí a veces le ha visto su hermana, le ha visto su mamá, le ha visto su amiga, a veces le ha sacado foto le ha sacado foto a otra persona, o se ha sacado foto de esta persona. Entonces hay la informalidad de la prueba. Hay personas que han acudido, así que estaban súper golpeadas y han acudido a algún centro médico. No, me he fracturado el pie. No hemos tenido casos en que hemos descubierto que la señora han mandado por el WhatsApp o le han dicho que ha recordado al agresor, ¿no? ¿Te acuerdas? El año 2000 tantos, cuando hemos viajado a Santa Cruz, me han roto el pie y les hemos dicho a mis papás que me caí. ¿Cómo hemos encontrado esa prueba? En sus emails de la víctima. ¿Cómo hemos podido ver que esa víctima había sufrido? Hemos ido al traumatólogo donde ha ido la víctima para pedir una certificación de que sí se había roto la pierna. ¿Coincidía o no coincidía? Sí coincidía. Entonces, todo depende del caso y de la forma de investigar. Porque obviamente ninguna de las víctimas
ninguna de las víctimas es que va a denunciar en forma inmediata, ¿no? Entonces, es sumamente un proceso para que una víctima vaya, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo la violencia en los medios digitales. Y ahora que se va a modificar la ley 348, se va a incorporar como un tipo penal. Si bien no hay ahora como tipo penal la violencia digital, que recibimos muchas denuncias de las universidades, tanto de la San Simón, terminando en la Valle, y todas las universidades, o sea, creo que nadie se ha salvado en el tema de violencia digital, nosotros lo encaramos como pornografía, como difusión de pornografía. No, pero ahora sí se está modificando. Ayer hemos tenido una reunión en la ciudad de La Paz y sí se está modificando y se va a poner como un tipo penal la violencia digital, ¿no? Y hay muchos tipos de violencia, hay las amenazas, subir las fotos íntimas, etcétera, etcétera, que ahora está de moda, hasta de los niños, hasta de niñas, de todas las edades, el tema de la violencia digital. No, me he pasado al otro extremo, pero sí consideraba importante, y ya he respondido a la pregunta, considero importante que el tema de la violencia digital, que ahora es como una bandera, hemos visto el caso de una modelo, decía en los medios de comunicación, cuando le filmaba y le decía que voy a publicar en las redes si es que denuncias. Y en este caso hay muchos, les cuento, hay varias, hay cualquier cantidad de todas partes, desde el colegio hasta en las universidades, hasta personas adultas, hasta personas mayores que han sido, han sido extorsionadas, incluso han modificado. Ahí está tu cara, que saco en el Face tu cara, y bueno, le voy a poner un cuerpo voluptuoso y voy a ofrecer los servicios sexuales de tal persona. Hemos tenido ese tipo de casos. Entonces, como les digo, la violencia está cada día peor, están utilizando más medios para ejercer el control contra las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? He visto levantada la mano de alguien. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, creo que todos o están viendo. Doctora, buenas noches. Su mano Carla Griselda Jiménez Machado. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Primeramente agradecerles, es un taller que sí, la verdad, nos sirve bastante, porque no solo se aborda, ¿no? No solo se ha abordado lo que establece la ley 348, sino la igualdad de género y todo lo que conlleva. Más que una consulta, doctora, es un comentario, ¿no? Referido a los dos temas. En un municipio de aquí de Cochabamba existió les comento, existió una violación a una menor ya y de 10 años y la menor está embarazada. Quien procedió a hacer la denuncia es la madrina de la menor, ¿ya? Y cuando se realizó, esta todavía no se contaba con el personal, es decir, que no se tenía designado al defensora de la niñez, adolescencia y SLIM. Y se tenía, digamos, tentativas de personas, de mujeres, ¿no? En este caso, que son las que más están involucradas, ¿no? Perdón por la discriminación. Y en el comentario de las personas, por así decirlo, no especificar los cargos, decían de que no, de que tenía que ser, o sea, para librar este caso de una vez, tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque se tenía entendido que los padres habían, entre comillas, conciliado con el agresor, cosa que no existe, ¿no? No existe esa figura de poder conciliar en estos casos. Y de que tenía que ser un hombre el que entre a resolver este caso. ¿Por qué? Porque iba a haber enfrentamiento con la familia de la víctima, ¿no? Y que el premio de que la hagan desaparecer, de que la lleven a otro lugar para encubrir
y todo, ¿no? Y esto, o sea, me hacía ver con el primer tema de la doctora, de que todavía no existe esa discriminación, podría decirse, de que por qué, o sea, en este caso específico no hago referencia, ¿por qué un hombre? Si los niños lamentablemente se tienen más confianza con una mujer, y más si es una niña, sin desmerecer, ¿no?, a los profesionales abogados, pero haciendo una reflexión, ¿no?, de que desde ahí parte, ¿no?, desde los cargos, de que tiene que ser un hombre. ¿Por qué? Porque, o sea, parafraseando lo que decían, porque tiene que ser fuerte para ir a pelearse con los padres de la víctima. No puede ser una mujer porque no va a poder, ¿no? Eso, doctora, o sea, haciendo una relación de los dos temas, ¿no?, que realmente parecen importantes, no parecen, o sea, son importantes, y que exista todavía estos rasgos de autoridades, ¿no?, de que tiene que ser un hombre, no me parece realmente correcto, sin ver las capacidades que pueden tener los profesionales. Gracias, Carla, ¿no? Yo puedo asegurar, decirte con toda certeza que no ha habido un caso, pero muchos casos en que han acudido a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, han denunciado y a las niñas les han recluido en alguna institución de acogida y ahí están guardadas las niñas, y han habido casos incluso que el agresor, después que la niña ya estaba con 14, 15 años, estaba pidiendo la reintegración familiar, el agresor que era el papá, porque lamentablemente como la Defensoría cambia de personal continuamente, no hacen el seguimiento de esos procesos. Es lamentable lo que digo, yo he visto casos, porque apoyo también el tema de reintegración familiar, algunas instituciones, entonces es increíble, ¿no? Porque en este caso, ¿qué procedía? Procedía que inmediatamente la saquen del hogar a la hija, a la niña, la saquen de la familia y la pongan a una institución que sea especialista en el tema de violencia sexual contra niños. O sea, ese es el tema, ¿no? Es el tema de que no hay especialidad y hay desconocimiento, y como tú dices, que a veces hay varios hombres que están en esos cargos y no hacen nada. Bueno, ¿alguna otra persona? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Doctora, bueno, yo tenía conocimiento de que en cuanto a la denuncia, no necesariamente tenía que ir la persona afectada, en este caso la que ha sido agredida, que también podía hacerse mediante otra persona que denuncie el hecho. No sé si tal vez está correcto, ¿no? Porque yo tenía ese duda. Está correcto. Si saben algo, mucha de violencia de una niña, van ustedes y denuncian anónima, sin decir su nombre. Ven el tema de denuncia de una mujer, igual pueden hacer una denuncia anónima. No siempre tiene que ir la víctima, ¿no? Puede haber, porque a veces dicen, no, si doy mi nombre me van a hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también prevé la ley. No siempre que haga la víctima, sino puede ser otra persona. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Sí, doctora. Perdón, Lice. Sí, dígame. Perdón, licenciada. En mi caso, mi duda es lo siguiente. Como usted decía, que cuando sufrimos alguna violencia, sea física o sexual, y dirigieron directamente al médico forense, pero yo aquella vez acudí cuando sufrió uno de mis parientes, entonces en el médico forense me pidieron que tiene que tener algún morete, por lo tanto no nos recibe, o sea, no nos atiende. Pero gracias a Dios no ha sufrido nada de morete, nada, pero sí ha sufrido violencia física. Y en este caso, ¿dónde podría dirigirme, digamos, licenciada? En este caso, los moretes, y cuando es inmediatamente nuestros moretes, no salen el mismo día, sino salen a los 2 o los 3 días, ¿no? Depende de la piel, cada piel es diferente. Inmediatamente acuden a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o al SLIM para denunciar la violencia. Si bien, porque lamentablemente los médicos forenses es como el cacho, ¿saben cuál cacho? ¿Cómo es el cacho? Lo que se ve, se anota. ¿No ve? Porque hay a veces lesiones internas, igual cuando hay casos de feminicidio no hay lesiones externas.
Y cuando ven ya habían estado rotas las costillas, había sufrido un golpe de la persona, etc. Entonces es igual, el médico forense, entonces ha habido violencia, entonces yo acudo y realizo la denuncia. Y cuando realiza la denuncia yo ya puedo solicitar un médico forense porque puede ser que el hematoma aparezca al día siguiente o al otro día. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Buenas Claro noches. que sí, claro que sí, dime. Doctora, tengo una duda. En los centros, en los SLIMs, si una persona que sufre violencia psicológica por parte de su pareja o su enamorado, ¿puede ir directamente a hacerse una valoración o es que sí o sí tiene que presentar una denuncia? En el SLIM tú puedes pedir una evaluación, o sea, puedes ir para una evaluación, no es necesario, puedes solicitar, estoy sufriendo violencia y no sé si quiero denunciar o no quiero denunciar, o sea, necesito terapia, no puedes pedir en el SLIM, no, pero ¿para qué está haciendo? Obviamente para realizar la denuncia, pero a veces las víctimas tienen miedo ir a denunciar porque no quieren separarse de su pareja, lo único que quieren es que le llamen la atención, o sea, no quiero separarme, quiero que le llamen la atención, como que no quiero separarme de mi pareja. Entonces también yo les aconsejo a algunas mujeres o algunas personas que acudan a una psicóloga particular, alguien para que vea una terapia y cuando esté lista para denunciar a esa víctima, ¿qué hace el abogado? Pues pide un informe a esa psicóloga donde ha acudido, puede haber acudido incluso a una psiquiatra, porque la violencia es tan fuerte que a veces muchas mujeres incluso se internan en el psiquiátrico, muchas mujeres buscan un psiquiatra porque la violencia es extrema. Entonces, ¿qué hace el abogado? Pide pues informe de esa intervención que ha tenido o con la psicóloga o con el psiquiatra. O cuánto tiempo ha sido internada al psiquiátrico. Ah, no, mi mujer se ha querido matar, ¿no es cierto? Entonces, no es que se ha querido matar de loca. Entonces, ¿por qué? Su violencia era extrema. Entonces, hay casos y casos. Gracias. Sí, sí, doctora, por eso mismo, esa era mi duda, porque tal vez directamente las psicólogas de allá los derriban, porque como ellos son aparte de las psicólogas, las trabajadoras sociales, entonces puede que ellos directamente les pasen a la abogada del SLIM y para que presenten directamente. Como se decía, hay muchas mujeres que tienen miedo, entonces por eso no van a los SLIMs. Pero eso sería como un antecedente para ellos de que, digamos, en alguna oportunidad, en cierta fecha, como este compañero hace rato comentaba, de que si después de un año voy y denuncio, ¿no? Pero entonces ya habría ese antecedente. Entonces nosotros ya como promotores y ya tenemos más conocimiento, podríamos decirles a, por ejemplo, a nuestras amigas, qué sé yo, vecinas, que estén sufriendo violencia y tienen miedo de ir a denunciar, entonces por lo menos si les han golpeado, podríamos decirle, mira, anda a la fiscalía, pedir un requerimiento o directo al IDIF, porque en el IDIF igual les dan los requerimientos. Entonces se sacan esa valoración y ellos lo tienen, por lo menos, no sé, es un as bajo la manga que ellos van a tener, que cuando alguna vez ya, digamos, esta persona esté cansada, porque de verdad que hay mujeres que no denuncian, se aguantan y andan con ojos moretes, qué sé yo, así. Entonces ya van a tener, ¿no? Ese antecedente y ya poder denunciar, no importa cuándo esta vez ya, digamos, si no tiene algún morete y denuncia y diga, a mí siempre me ha pegado, mira, tengo de esta fecha, y entonces ya es más viable la denuncia, porque en la fiscalía, lamentablemente, si no tienes prueba, te lo rechazan. Por más que tengas valoración psicológica, ellos casi generalmente no hacen valer lo del SLIM. Sí, es el peritaje lo que más hacen valer. Entonces, para eso ya habría algún antecedente, ¿no? Exacto, lamentablemente, y el peritaje te dan fecha ahorita para diciembre. Sí, 3 meses, así. No tienen tiempo para hacer. Y es fatal. Por eso les decía, incluso yo les recomiendo, ¿no? Cuando una tiene, yo tengo mi certificado médico forense, pero ya no he ido más a la fiscalía porque igual estoy con mi marido convencido, ¿ve? Entonces, ¿qué hago? Yo, mi certificado, les digo, señora, no lo deje en su casa, lleve donde su amiga, lleve a su casa de su mamá, lleve a su trabajo, porque en la casa, ustedes saben, encuentra el esposo y lo rompe, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Tenemos casos, incluso lo rompen el certificado de nacimiento. No me vas a iniciar este familiar, lo rompen el certificado. Encuentran el médico forense, lo destrozan, lo queman, etcétera, etcétera. Entonces, está, pero la copia en el slip, pero no me acuerdo la fecha, no me acuerdo el año, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les recomiendo que lleven donde una persona de confianza esos documentos. ¿Alguna otra pregunta?
Uy, Jinky, creo que ha habido una lluvia de preguntas interesantes, genial. Yo creo que tanto Gabriela como tú se merecen un fuerte aplauso y sobre todo a todos y todas que han estado con sus preguntas. Ahora yo quisiera, por favor, que enciendan sus videos porque la verdad es que no los estamos viendo. Yo no sé si nos han puesto el audio, una imagencita. Gabrielita, o perdón, Heidi, que saquemos una foto y mientras se encienden sus videos, quiero hacerles una pregunta a todos. Miren, falta un tema que tenemos que pasarlo hoy día. No, son las 19:46, se supone que ahorita estamos terminando. Entonces, mi presentación son 45 minutos y hasta las preguntas y todo, más o menos estaríamos hasta más de las 8, 8:15 y 20. Pregunto si tienen todos la predisposición de quedarse y de interactuar, porque lo rico es que conversemos, no es que pregunten, así como lo han hecho ahora y podamos de alguna manera también sacar las experiencias de ustedes, sus pareceres, que es importante. Tenemos que aprender también desde lo que viven ustedes y desde lo que nosotros también estamos tratando de compartir con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Fernanda, Nora, Carla? ¿Dónde están? Nicole, no sé si está el resto. Verónica, Michelle, ¿dónde están? Brian, Brian apareció al principio y después desapareció. Alexandra, ¿dónde están? Si voy a la tercera hoja. Micaela, ¿dónde estás? Jenny, Dora, Jessica. Jessica estaba preguntando al principio. ¿Dónde están? Yo estoy. Yo estoy, ¿quién es el yo estoy? Bueno. Hola, hola. ¿Cómo se saca? He sacado fotos de todos modos, ¿no? Ya, ok, genial. Hay que subirlo, ¿no? Mi pregunta es si están Sí. dispuestos a... ¿Cómo se saca foto por el laptop? Gladys, no te preocupes, yo estoy sacando las fotos. Chicas, mi pregunta que les hice nos toma unos 45 minutos más, siendo rápidos y sin participación de ustedes, pero si lo hacemos interactuado, máximo nos lleva unos 50 minutos. Entonces les pregunto, ¿lo mantenemos, continuamos o lo pasamos para la siguiente sesión? Hola. Sería para la siguiente sesión. Hola. Sí, el resto sí, las escuchamos. Para la siguiente sesión, doctorita. Doctora, sería para la siguiente sesión, porque son temas importantes que hay que tratar. Ya van 3. ¿Qué dice el resto? Son Sí, 60 personas. Por favor. A la siguiente. Para la siguiente sesión, por favor. Ya, muchísimas Estoy de gracias. acuerdo para la siguiente sesión también, por favor. Súper. Entonces, un favor, solo la recomendación de decirles, hemos comenzado 84 personas y la certificación se va a dar a todos los que han tenido por lo menos casi el 90% de participación en nuestras sesiones, ¿no? Hay gente que ha participado el primer día y después no, entonces lamentablemente no van a tener sus certificados y hemos tenido consideración con algunas personas que por problemas no solamente de salud, sino también de problemas técnicos y demás han pedido permiso, se les ha dado el permiso respectivo y ojalá que la próxima estén todos porque también vamos a hacer la prueba final, las últimas recomendaciones y también vamos a levantar una lista
de todos aquellos, porque esto que ustedes han aprendido lo tienen que poner a la práctica. Y poner a la práctica es apoyarnos en los talleres que vamos a organizar con otros grupos de jóvenes. Por favor, les pido a todos y todas que puedan estar y con toda la predisposición de seguir aprendiendo y compartiendo también sus aprendizajes y conocimientos. Sin más, agradecerles su tiempo y muy contentas el equipo de la Oficina Jurídica para la Mujer por su participación. Silencio, silencio, ¿no? te he dicho hacer esto. Y sobre todo lo atentos que han estado y nos ha encantado, ¿no? Nos vemos el próximo viernes, como ahora, temprano, a la hora marcada. Y bueno, un fuerte abrazo, buen fin de semana y que sus parciales sean excelentes, su estrés no suba mucho, síguense cuidando y un fuerte abrazo y una lluvia de alegrías y colores para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci. Muchas gracias. Gracias a ustedes, igualmente. Muy buenas noches. Buenas noches. El formulario que mandaron, ¿tenemos que llenarlo? Sí, bueno, es para armar las comisiones de difusión de material. Ay, una cosa que me olvidaba, chicas, una cosa que me olvidaba, la he visto a Carol y me acordé. Para la siguiente sesión les vamos a tener, tenemos en la oficina un material impreso que se les va a entregar también a todos y cada uno, pero además vamos a poner al grupo los teléfonos y las direcciones de los SLIMs del cercado, de Quillacollo, de Sacaba, de Punata y de Sipe, también de la Fiscalía y de las FELCBs, para que ustedes tengan en su agenda y tengan la posibilidad de tener a mano esta información que nos va a ayudar a poder orientar a las personas que se aproximen a preguntarnos, ¿no? Entonces, queda pendiente el envío de este volante con toda esta información, que sí lo tenemos en la oficina y sí, se los vamos a hacer llegar. Y ya nos pondremos de acuerdo la siguiente clase, encuentro, para entregarles el material impreso que tenemos. Y de pronto también me encantaría que lean algo sobre Rita Segato, una feminista argentina, para la siguiente clase. Búsquenla a Rita Segato. Y también hay mujeres de México que es bueno que las busquen con la temática de lo que es el género y la equidad de género, ¿no? Creo que este paradigma que les hablaba Gabriela de cuestionar el ser hombre, ¿no? El ser hombre en el sentido de superioridad, en el hombre de todos los privilegios y que marcan estos enormes abismos entre ellos y nosotras, ellos, ellas, ellas, ¿no? Entonces, es importante que leamos un poquito y lo conversamos nuestro siguiente encuentro. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctoras. Buenas noches. Buenas noches, gracias. No, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches.